Buen día, soy Antonio Mejía, representante gay al Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidad de Género de Medellín. Vengo a hablarles un poco sobre el proceso de la política pública en Medellín. Pues a este proceso llegamos fue por efecto de la policía. Nosotros estábamos cansados de tantos abusos de la autoridad policial en Medellín, en nuestros sitios de rumba, en nuestros puntos de encuentro, los encarcelamientos, a pesar de que en el 85 ya no era ilegal ser persona de la diversidad sexual. Sin embargo, la policía seguía con sus problemas con nosotros. Habían organizaciones sociales, estamos hablando de los años 2005, 2006, desde el 97 hay organizaciones sociales en Colombia, en Medellín específicamente, pero no eran organizaciones que se hubieran planteado la posibilidad de interlocutar con el Estado y de decirle al Estado, bueno, basta, que nosotros somos sujetos de derechos. Así que alguna vez nosotros vimos que había una necesidad de cambiar el estado de cosas, lo que estaba pasando, y no tanto desde el punto de vista policial, sino desde el tema de derechos. Se creó una mesa en el año 2007, que fue una mesa con las organizaciones y presencia de algunos activistas. Esa mesa desapareció porque es que había como cierta rivalidad entre las organizaciones, algunas de ellas que estaban muy preocupadas por la contratación con el Estado. En el 2008, por efecto de un concejal, Luis Bernardo Vélez, 2008-2009, él volvió a reunir la mesa, a los activistas, nos puso a hablar, nos puso a encontrarnos, que fuéramos más amigos, que dejáramos, pues, digamos, los individualismos. Esa mesa se reunió y de ahí salió la idea de que necesitamos una política estable para ayudar a la población. De ahí surgió la idea de hacer la política pública. Bueno, ¿cómo se hace una política pública? ¿Y qué es una política pública? Yo creo que aquí todos mis compañeros precedentes han hablado de lo que es una política pública. Pero ¿cómo se hace una política pública? Yo tuve participación directa, como sea que fui coautor pues con otros los compañeros del proceso de la política, apoyado por todas las organizaciones y mis compañeros. Primero, la Personería de Medellín hizo unos foros académicos, y la Corporación El Solar también hizo un foro interesantísimo, un foro al que asistieron invitados de México, Buenos Aires, de Cali, de Bogotá, acá en Medellín. Creo que fue en el Palacio de Exposiciones. Ese foro lo que buscaba era poner a hablar a la gente sobre la política pública, explicarnos qué era, motivarnos. El foro lo que básicamente también quería era poner el tema de los derechos de la población como un tema en la agenda pública, lo cual se consiguió. Se consiguió que el alcalde del momento, Sergio Fajardo, se motivara, y aquí vengo a hablar uno de los principales puntos que quiero yo resaltar. Y es que para entablar cualquier proceso de política pública se necesita comunicar para empoderar y empoderar y empoderar. O sea, a la gente hay que contarle lo que se está haciendo, de qué se trata, es la única manera. La empoderamiento se necesita. En segundo lugar, motivar a la clase política y específicamente al Consejo. Aquí en Medellín la política pública se motivó fue al Consejo, porque nosotros queríamos que fuera por un acuerdo del Consejo y que ese acuerdo fuera de obligado cumplimiento para cualquier alcalde. En Bogotá el proceso fue inverso. En Bogotá fue el alcalde quien por decreto instaló la política pública, y luego los activistas tuvieron que trabajar para que el Consejo lo hiciera. Aquí en Medellín fuimos afortunados. Involucrar a la población es lo más difícil, es decir, que la gente se motive. Entonces se crearon unas mesas de trabajo, porque el proceso de la política pública requiere la participación directa en todas las etapas, no solamente en la preparatoria, en la implementación, sino en la ejecución. Se hicieron unas mesas de trabajo, y en esa etapa es escuchar a la población. Nosotros esperábamos que de todo ese proceso de escuchar a la población y de involucrarlas hubiera un fortalecimiento de las organizaciones, lo cual para mí, a mi manera de ver, es uno de los aspectos más importantes que debiera generar como resultado de la política pública, el fortalecimiento de las organizaciones. Si eso ocurrió en Medellín o no, eso es un tema que no viene acá. A mí me parece que no ocurrió. Antes las organizaciones digamos que se atomizaron más. Pero
De todas formas, lo que tratamos de hacer era articular, no solamente a la población, sino a las secretarías, a los institutos descentralizados. Aquí se articuló a la universidad, a la personería, a la iglesia no hemos podido. Yo creo que eso va a ser tema de pronto en el juicio final la iglesia se articule. El caso es que luego de que se formuló la política nos parecía importantísimo divulgarla. Ese proceso en Medellín no se ha hecho. Es decir, aquí yo creo que si usted le pregunta a cualquier ciudadano del común si aquí hay política pública y qué es eso, yo creo que todos le van a decir, no, pues yo qué hizo queso, con qué se come y eso para qué sirve. Incluso gente de nuestra propia población desconoce que hay política pública. La implementación de la política pública, a nosotros creamos dos instancias, que fue un comité municipal y un consejo consultivo. El comité municipal lo que busca es como servir de puente, como sentar a los funcionarios que tienen que ver con la política pública, con las organizaciones sociales, fuertes o no, a través de unos representantes. Esos representantes se escogen en el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo escoge 7 representantes por sectores poblacionales y de la ciudad. Yo soy uno de esos representantes, yo represento pues como al sector gay, con otras 2 personas. Nosotros lo que queremos a través de eso es, primero, que convertirnos en garantes, en vigilantes, en propositivos de la política pública, decirle al Estado, señor Estado, usted recuerda que la población le planteó en las mesas de discusión, le planteó unas necesidades y nosotros estamos aquí para garantizar a la población que usted va a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Además, decirle a las organizaciones, mire, ustedes en el Consejo Consultivo se pueden fortalecer, podemos generar espacios de redes para ser más fuertes frente al Estado y para que la política pública realmente sea aplicada como debe ser. Nosotros también estamos empeñados ahorita en creación de medios de comunicación, porque es que no hay medios para la población, lo que hay es medios, muchos pornográficos, algunos de redes sociales, pero sí nos parece que la población de Medellín, y sobre todo la población diversa también, debe conocer su política, debe respaldarla, porque es la única herramienta que en este momento nos permite exigirle al Estado cumplimiento, debe estudiarla, y eso se consigue con políticas de comunicación, se consigue con políticas de empoderamiento. Esperamos nosotros que este proceso de política pública salgamos más fortalecidos como organización civil y que encontremos un lenguaje común con el Estado. O sea, que es difícil hablar con el Estado. El Estado te habla desde sus códigos, desde sus normas. Nosotros hablamos desde nuestros sentires, desde nuestros deseos, desde nuestras expectativas. Y a veces se dan roces con los funcionarios públicos que ustedes no hacen sino exigir mucho, pero que participen. Bueno, yo creo que la gente va participando a medida que vaya viendo que el Estado realmente va cumpliendo con lo que se espera del Estado. No es una política asistencialista, es que se dice. Es una política que debe responder a solucionar problemas sentidos por la población, a buscarle salidas a nuestras problemáticas. Eso es la política. No estamos hablando de asistencialismo, estamos hablando de derechos. ¿Cuáles son los lineamientos de la política pública? Bueno, nosotros tenemos básicamente 3 lineamientos para la política pública y eso se recoge en las mesas de trabajo. Primero, tenemos un lineamiento de derechos. Ese lineamiento de derechos tiene varios aspectos. Derechos en salud, derechos en educación, derechos en trabajo decente, derechos en vivienda. El segundo lineamiento es un lineamiento de comunicación. Es un lineamiento que pretende generar sistemas de información. Sistemas de información, primero, que recojan las vulneraciones de derechos, las denuncias. Y segundo, que permita que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la política, que la política se difunda en los diversos espacios, que los funcionarios públicos estén hablando en tono de derechos humanos para la población, de respeto a esos derechos humanos. Tenemos un eje de participación, un lineamiento de participación, es decir, de qué manera fortalecer
la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los espacios en que el Estado le tiene a su disposición. Y si no tiene si no son suficientes por los procesos de homofobia, pues, de todas formas los funcionarios son seres humanos y a veces como que son un poco recesivos, si no los tiene, que los cree. Entonces, esos espacios de participación para nosotros son el Consejo Consultivo y el Comité Municipal, y hay que crear otros que estamos nosotros ahorita proponiéndolos. Bueno, quiero hacer una motivación a la gente, a los hombres y mujeres de la diversidad sexual que me están escuchando. Yo creo firmemente en el proceso de política pública. Yo sé que ha habido muchos tropiezos, yo sé que muchas organizaciones, algunas no están de acuerdo con la política pública, pero yo les quiero decir lo siguiente. Si no tuviéramos una política pública, no tendríamos un marco de exigibilidad, no tendríamos contra qué decirle al Estado: señor Estado, mire, usted no está cumpliendo con estos lineamientos y con estos derechos. Yo no imagino el panorama de Medellín para la población diversa sin esa política pública. Yo no imagino el Estado haciendo programitas aislados, no articulados, que tienen que ver con todos los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Yo no imagino ese escenario. Así que yo aliento a las organizaciones, a los activistas, a ustedes que están allá en ese municipio por allá escondido, por allá en una montaña, a los que están en las ciudades intermedias, a que le exijan al consejo, a sus consejos municipales sobre todo, que formulen una política y que ustedes participen activamente, porque si esa política no tiene personas que estén comprometidas, exigiéndole, moviéndola, articulándola, cuestionándola, preguntándola, mejorándola, enriqueciéndola, si no los tiene a ustedes, siempre la población va a estar metida en el closet, escondida, como ciudadanos de tercera categoría. Entonces mi motivación es que adelante, nosotros estamos para apoyarlos, nosotros los que ya tenemos una experiencia en Medellín. Buen día y muchas gracias.